los Trastámara de Aragón elevaron a la categoría de arte la utilización del matrimonio de sus miembros para conseguir mayor influencia política y entablar alianzas con otros países, primero con los peninsulares y posteriormente en toda Europa. Así, ya el primero de ellos, Fernando, casó a su hijo Alfonso V con su prima la infanta María, hija del rey Enrique III de Castilla, a su hijo Juan II con la reina Blanca de Navarra, que era prima del propio Fernando, a su hijo Enrique de Trastámara con su prima Catalina, también hija del rey de Castilla, Enrique III. Su hija Leonor se casó con Eduardo I, rey de Portugal, y su hija María lo hizo con el rey de Castilla, Juan II. Su hijo Juan II de Aragón casó a su hija Blanca II de Navarra con el rey Enrique IV de Castilla, y a su hijo Fernando II el Católico con su prima segunda, la reina de Castilla Isabel I la Católica. A su vez, Fernando el Católico casó a su hija Isabel con el príncipe Alonso de Portugal. Cuando quedó viuda, la casó con el rey de Portugal Manuel I. Al fallecer Isabel, casa a su otra hija María con el viudo Manuel I, quien, cuando vuelve a quedar viudo, se casará con la sobrina de sus anteriores esposas, llamada Leonor de Austria y hermana del emperador Carlos V. A su hija Catalina la casará con el rey de Inglaterra Enrique VIII, a su hijo Juan con la hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Margarita de Austria, y finalmente a su hija Juana I la Loca con otro hijo de este emperador, llamado Felipe el Hermoso. Carlos V, nieto de Fernando el Católico, continuará la misma política matrimonial al casar, como hemos visto, a su hermana Leonor con el rey de Portugal, Manuel I, a su hermana Isabel con el rey de Dinamarca, Cristián, a su hermana María con el rey de Hungría, Luis II, y a su hermana Catalina con el nuevo rey de Portugal, Juan III. Respecto a sus hijos, casará a Felipe II con su tía María Tudor, reina de Inglaterra e hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, y a su hija María con su primo, el que sería emperador del Sacro Imperio, Maximiliano II. El objetivo de todas estas alianzas era alcanzar la supremacía en la península ibérica y forjar un frente unido contra el reino de Francia, considerado su principal enemigo. Ciñéndonos a Fernando el Católico, tenemos que contemplar la situación política y económica del momento. La guerra civil en Cataluña había supuesto el hundimiento de la economía de Aragón, mientras que el comercio de la lana hacía de Castilla una sociedad dinámica y en expansión, aunque políticamente la situación no era muy estable, porque en la declaración de nulidad del matrimonio entre Enrique IV y Blanca II de Navarra se había puesto como motivo la impotencia del rey, por lo que cuando en su segundo matrimonio con Juana de Portugal consigue engendrar a su hija Juana, el reino se divide entre los que opinan que la declaración de impotencia sólo había sido una excusa para lograr la declaración de nulidad y los que piensan que esa hija, llamada Juana la Beltraneja, era en realidad fruto de los amores de la reina con el valido Beltrán de la Cueva, por lo que exigen al rey Enrique IV que designe como sucesor a su medio hermano Alfonso y, en segundo lugar, a su media hermana Isabel la Católica. En Aragón,
y en el marco de la revuelta catalana, en 1466 los sublevados catalanes habían elegido como rey a Renato de Anjou, siendo el hijo de este, Juan de Anjou, quien comandará el ejército catalán, que obtendrá en 1467 una importante victoria sobre el ejército aragonés en la batalla de Vilademat. Ante esta situación, Juan II decidió buscar apoyos en el reino de Castilla, propiciando el matrimonio de su hijo Fernando el Católico con la princesa castellana, lo que, además, le permitiría recuperar el trono de Castilla en aplicación de la ley sálica, ya que, tras la muerte en 1468 del príncipe Alfonso sin hijos, él mismo, y en segundo lugar su hijo, era el primer varón tras el rey Enrique en la línea de sucesión de la familia Trastámara. Por ese motivo, nombra a Fernando rey de Sicilia en 1468 y entabla negociaciones para acordar dicho matrimonio. Estas negociaciones se plantean en principio difíciles, porque en Castilla no se aplica la ley sálica que establece la preferencia de los varones en la línea sucesoria, mientras que los aragoneses exponían el precedente de Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, que también lo fue de León por su matrimonio con la reina Urraca. Finalmente se llegaron a redactar en 1469 las capitulaciones matrimoniales conocidas como el Acuerdo de Cervera, por el que se limita la capacidad de intervención política de Fernando en los asuntos castellanos, en los que sólo actuará con el consentimiento de su esposa, cuya voluntad predominará sobre la suya, y le exige fidelidad al rey Enrique, los nobles y los órganos castellanos. Sin el permiso de Isabel, no podía abandonar Castilla ni sacar a sus hijos del reino, viéndose también obligado a intervenir militarmente cuando así le fuese requerido, aportando para ello 4.000 lanzas. Finalmente, en 1469, se casarán Isabel y Fernando en Valladolid. No poder intervenir en el gobierno de Castilla causó malestar a Fernando, y para suavizar la situación, en 1475 se llegó al acuerdo para la gobernación del reino o Concordia de Segovia, en el que el principal acuerdo alcanzado era el reconocimiento de Fernando como rey y no regente como quería Isabel, y que en todos los documentos oficiales el nombre del rey precedería al de la reina, mientras que en lo demás quedaba supeditado a su esposa, aunque en abril de ese mismo año la reina firmó un documento en que otorgaba a su marido los mismos poderes que ella poseía. Fernando, por su parte, hizo lo mismo en relación con sus reinos patrimoniales de Aragón cuando sucedió a su padre, Juan II, en 1479. Cuando Enrique IV se enteró del acuerdo, consideró que se había incumplido el Tratado de los Toros de Guisando, por el que Isabel era reconocida como heredera de la corona de Castilla y León, y el matrimonio de la princesa debía realizarse con quien le propusiera el rey y a ella le pareciera oportuno, y no con otra persona alguna. Por lo que el rey volvió a nombrar heredera a su hija Juana la Beltraneja. En 1474 fallece Enrique IV e Isabel, en ausencia de su marido, que estaba luchando en Cataluña, se autoproclama reina de Castilla y León, lo que desata la guerra entre ella y su sobrina Juana la Beltraneja, que estaba apoyada por el rey de Portugal Alfonso V, guerra que concluirá en 1479 con el Tratado de Alcázovas
que reconoce a Isabel como reina. Tras la derrota catalana, la forma de Estado asumida por la Corona de Aragón como unión de reinos fue mantenida, aunque en 1483 se implanta la Inquisición en todo el reino, nombrando como primer inquisidor general al dominico Tomás de Torquemada. Por otra parte, Fernando resolvió definitivamente el problema de los remensas de Cataluña, convirtiendo a los antiguos siervos en pequeños propietarios, con indemnización de los antiguos dueños, y garantizó a todos los súbditos, cristianos bautizados, la libertad. En 1493, el nuevo rey de Francia, Carlos VIII, reivindicó para sí la herencia de la Casa d'Anjou sobre Nápoles y devolvió a Fernando el Rosellón a cambio de su neutralidad en la lucha por el trono de Nápoles, que ocupará a finales de 1494, aunque el nuevo rey de Nápoles, Fernando VII, entregará a los aragoneses las plazas situadas en torno al estrecho de Mesina. El Consejo Supremo de Aragón fue creado por Fernando en 1494 para dar una nueva estructura al antiguo Consejo Real de la Corona de Aragón, necesaria debido a la ausencia del rey del territorio de la corona. En este consejo estaban representados los diversos territorios por medio de regentes. Estos cargos los ocupaban naturales de la corona de Aragón. Este consejo tenía amplias atribuciones militares, administrativas y judiciales. Proponía al monarca los posibles candidatos para virrey y ejercía de tribunal de apelación. Actuaba de mediador entre las ciudades y la corona y tenía la responsabilidad política de todos los nombramientos oficiales y de ministros reales, así como de la concesión de gracias y mercedes. Por otro lado, las Cortes de Aragón estaban formadas por 4 estamentos: alta nobleza, baja nobleza, clero y ciudades. A diferencia de Castilla, el rey de Aragón no podía legislar sin las Cortes, ni imponer impuesto alguno sin su consentimiento. Las Cortes de Cataluña y Valencia eran similares a las de Aragón, aunque la institución catalana estaba formada por 3 estamentos, siendo 12 las ciudades representadas en el tercero de ellos. No era posible promulgar ninguna ley sin su consentimiento, ni imponer nuevos impuestos que no hubieran sido votados por las Cortes. Además, en la sesión de clausura, antes de obtener los subsidios, el monarca debía jurar que aplicaría las medidas aprobadas en las Cortes. En 1495 se crea la Liga Santa, que conseguirá, bajo el mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, conquistar el reino de Nápoles y nombrar rey a Fadrique de Aragón. Ese mismo año se publicará la traducción al catalán de las constituciones catalanas, conforme había sido ordenado por Fernando I en 1443, y se encomendó su estricta observancia a todos los empleados públicos, quienes, según la ley, debían ser catalanes, excepto los 3 primeros funcionarios y el arzobispo de Tarragona. En 1500 Fernando firma un acuerdo con el rey de Francia, Luis XII, por el que ambos se reparten el reino de Nápoles, acuerdo que se rompería más tarde, y nuevamente el Gran Capitán consigue expulsar a los franceses, acto por el que es nombrado virrey de Nápoles. En 1504 fallece Isabel la Católica, y es nombrada reina de Castilla su hija Juana la Loca, casada con Felipe el Hermoso, quienes inician una política de acercamiento al rey de Francia Luis XII
por parte del reino castellano. Fernando, en consecuencia, debe regresar a Aragón y, para contrarrestar esa alianza castellana, decide casarse con Germana de Foix, que era nieta de su propia hermana Leonor de Aragón y prima de los reyes de Navarra, a los que su padre disputaba el título. En 1506, pocos meses después de llegar a Castilla, fallece Felipe el Hermoso, y las Cortes castellanas nombran regente del reino a Fernando el Católico ante la incapacidad de la reina Juana y conforme al testamento de Isabel la Católica. En 1512 invade Navarra, y al año siguiente las Cortes de ese reino le juraron obediencia como rey de Navarra. Sin embargo, en las Cortes de Burgos de 1515, Fernando hace donación de ese reino a su hija Juana para cuando él fallezca, y lo incorpora en el reino de Castilla desde ese mismo instante, con la condición de respetar su independencia. Falleció en 1516, dejando como regente de Aragón a su hijo natural el arzobispo Alonso y el trono a su hija Juana. En Aragón, las mujeres transmitían la corona, pero no reinaban, sino que transmitían los derechos a su hijo varón. Por ese motivo, cuando llega Carlos V, las Cortes de Aragón y las de Barcelona no dudan en reconocerle como rey de Aragón. Cuando se reúnen las de Valencia, Carlos ya ha partido hacia Alemania para hacerse cargo de su nombramiento como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y las Cortes valencianas rehúsan jurarlo como rey de Valencia en su ausencia, lo que acabará degenerando en la revuelta de las Germanías propiciada por Adriano de Utrecht, que había sido nombrado regente de los territorios hispanos que se incorporaron al Imperio Germano. 3 años antes de la llegada de Carlos a Alemania, Martín Lutero había publicado sus tesis en favor de una reforma de la Iglesia Católica que habían sido rechazadas por el Papa León X. Carlos, ferviente católico, se posicionó en favor del Papa y contra Lutero, tratando de imponer la contrarreforma, lo que llevará al imperio a una guerra civil entre la Unión Protestante y la Unión Católica. Finalmente, los luteranos consiguieron imponer sus condiciones en la Paz de Augsburgo, firmada en septiembre de 1555, y por la que el emperador reconocía a los príncipes su derecho a imponer en su territorio la religión que consideraran conveniente, es decir, la luterana o la católica. Carlos V considera que este tratado rompe la unidad política del Sacro Imperio Romano Germánico y un mes después anuncia en Bruselas su intención de abdicar en su hermano Fernando y, separando del imperio aquellos territorios que le pertenecían a él personalmente por razón de herencia, creando con ellos el reino de España que entregará a su hijo Felipe II, que los gobernará como una federación de reinos siguiendo la tradición del imperio, por lo que los reinos anteriormente sujetos a la corona de Aragón ahora se encuentran en condiciones de igualdad con la misma. En 1608 se crea la Unión Protestante, que inicia una guerra contra la Liga Católica a la que pertenecía el Reino de España. Este conflicto será conocido como la Guerra de los 30 años y concluirá con la Paz de Westfalia. En el transcurso de esta guerra, el rey español Felipe IV presenta el proyecto de la Unión de Armas, por el que el Principado de Cataluña deberá aportar 16.000 soldados, el Reino de Aragón 10.000 y el de Valencia 6.000,
lo que suponía una vulneración de sus respectivos fueros. Así que Aragón ofreció 2000 soldados y Valencia y Cataluña se negaron a aportar ni uno solo. Como forma de castigo por resistirse a su voluntad y aprovechando que en 1636 el rey de Francia Luis XIII había declarado la guerra a Felipe IV, este concentra en Cataluña un ejército de 40.000 hombres y en 1638 nombra virrey del Principado al conde de Santa Coloma. Para poder subsistir, estos soldados se ven obligados a requisar los productos agrícolas y ganaderos del Principado, lo que genera que los catalanes lo consideren un ejército de ocupación, ya que no llegó a pasar a Francia. Así, en 1640 se produce la revuelta de los segadores, que acabarán asesinando al conde de Santa Coloma y declarando la independencia de Cataluña. Revuelta que desembocará en guerra cuando en septiembre de 1640, en el Rosellón, los ejércitos de Felipe IV, dirigidos por Juan de Garay, asediaron la población de Ilia con el propósito de capturar hombres y armas del ejército catalán que estaban dispuestos para el combate. La intervención del Somatén popular y del ejército francés convirtió la operación en un fracaso sonado, ya que tuvieron más de 500 bajas y perdieron varias piezas de artillería. Guerra que acabará en 1652 con la victoria de Felipe IV y la firma del Tratado de los Pirineos, por el que se ceden a Francia los condados de Rosellón, Conflent, Vallespir y una parte de la Cerdaña. Ese mismo año de 1640, el conde-duque de Olivares había enviado un memorial a Felipe IV en el que le aconsejaba que no se conforme con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia o conde de Barcelona, sino que trabaje por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia, y siguiendo el modelo francés. Es un consejo que llevará a la práctica el primer rey de la dinastía Borbón, Felipe V, al abolir las leyes e instituciones de los territorios anteriormente pertenecientes al Reino de Aragón. Así, en 1707, los de los reinos de Aragón y Valencia. En 1715, los del Reino de Mallorca. Y en 1716, los del Principado de Cataluña. A partir de ese momento, en sus territorios deberán aplicarse las leyes dictadas por las Cortes castellanas, lo que supone el final de su independencia.